es que ya no se trata solo de que la persona viva en su verdad imaginaria solamente para él, sino que están forzando a que los demás se identifiquen con esa verdad imaginaria que él tiene. Así que si él se cree una chica, yo tengo que llamarlo y reconocerlo como si fuera una muchacha. Y las consecuencias que eso tiene, son complejas. En esos días vi en el tiempo que la Asociación de Mujeres de Lucha Libre se quejaron y dijeron que no estaban de acuerdo que aceptaran en los equipos femeninos a mujeres trans, hombres trans, o sea, hombres que se creen damas y que se echan y se aplican bueno, toda esa cantidad de testosterona y todo esto, bueno, en fin, hormonas que suprimen las hormonas masculinas, pero se ha comprobado científicamente que ellas siguen, bueno, que ellos, que se creen ellas, siguen teniendo cierta fuerza y capacidad que identifica a los hombres, y eso es por lo cual las damas no aceptaban a estos hombres trans en los equipos porque obviamente ellos tenían una ventaja. Entonces, eso se convirtió en un lío, ¿no? En un lío porque ese es el problema o una de las consecuencias que el relativismo tiene. El relativismo llevado a este tipo de expresiones y concepciones lo que crea es una situación de caos, y eso es para donde el mundo va. Entonces, el relativismo, por lo menos en el sentido que lo uso yo, es cuando se niega que existan verdades absolutas y que la verdad, así como la belleza, depende del ojo que lo ve y no depende de la cosa vista. O sea, no depende de la cosa misma, de la realidad misma, sino de la percepción subjetiva que el que lo mira cree. Así que el relativismo está afectando también a la iglesia, porque eso nos está llevando, por ejemplo, a escuchar declaraciones que dicen, ok, mira, yo creo que este versículo significa esto, tú crees que ese versículo significa esto, pues no vamos a pelear. Cada quien tiene la razón y lo que tú crees es correcto y lo que yo creo es correcto. No, 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 no. Eso es relativismo. Si yo estoy interpretando el, el texto bíblico y llego a una conclusión y otro está interpretando el mismo pasaje bíblico y llega a una conclusión contraria a la que tengo yo, obviamente no nos vamos a ir a la guerra, ¿verdad? No nos vamos a descalificar, pero no vamos a llegar a esa simplicidad de decir que cada uno tiene la razón. No, uno tiene la razón y el otro no, o posiblemente ninguno de los dos tenga la razón. Así que el relativismo ha entrado a la vida de la iglesia y es lo que ha conducido, o sea, y necesariamente va junto con el ecumenismo. Y hay un ecumenismo que se vive hoy incluso dentro del mundo reformado, en el cual estamos procurando tener comunión íntima y estrecha y participar de actividades de índole religioso con personas que creen cosas tan contrarias a las nuestras, donde para poder estar juntos tenemos que mutilar, recortar buena parte de la doctrina. Así que realmente las consecuencias que el relativismo tiene en la vida de la iglesia y de la sociedad son catastróficas. Y respecto al pluralismo, el pluralismo es el resultado del relativismo. Bueno, no necesariamente en todos los aspectos, pero pensando en términos de la vida religiosa, hoy sí van muy
relacionados. El pluralismo es un concepto que postula que siendo que hay tantas diferencias, ¿no?, entre las personas, las sociedades, las culturas, las cosmovisiones, entonces este es un mundo plural, ¿verdad? Este es un mundo donde tenemos que convivir todos. Y yo creo eso, o sea, sí, a nivel del mundo, bueno, tenemos que aceptarnos conforme a la cultura que cada uno tiene, siempre y cuando la cultura no atente contra los principios fundamentales de la vida. Pero eso es una cosa, y otra cosa es cuando yo traigo eso a la vida de la iglesia. Entonces, cuando hablamos del pluralismo en la vida de la iglesia, lo que muchos dicen es, ok, mira, somos la iglesia de Cristo, el católico cree en Cristo, no importa que él le rinda adoración a la Virgen María, que le brinden dulia, como ellos le llaman, a los santos, hiperdulia a la Virgen. Somos uno en Cristo, así que el cristianismo es plural, así que nos vamos a aceptar y vamos a compartir juntos. No importa que, por ejemplo, en una iglesia sus pastores aprueben el matrimonio homosexual y ellos mismos sean homosexuales. No, somos una iglesia plural, así que vamos a aceptarnos y vamos a convivir. Así que el pluralismo lo que busca es que nos aceptemos los unos a los otros, incluso en el ámbito religioso, y aceptemos que otros también pueden ser cristianos como nosotros, a pesar de que ellos tengan costumbres que sean totalmente anticristianas. Así que brevemente, eso es el pluralismo y el relativismo, y definitivamente son dos ismos peligrosísimos. Así es, hermano Julio, muchas gracias. Acá iniciamos con dos preguntas, mi hermano, que tienen que ver ya con la parte del evangelismo, las misiones dentro de la iglesia. Las dos tienen un enfoque similar, por eso las envío juntas, mi hermano. Las acabo de pegar ahí en el chat. Dice, ¿es válido o es pecaminoso que un creyente no predique el evangelio, sino que se ocupe únicamente en dar buen testimonio, considerando que su manera de vida es suficiente para convertir a otros? Otra estudiante escribió, entiendo que no solo los pastores tienen responsabilidad en ser misioneros por el evangelio, también los miembros de las iglesias tienen la responsabilidad. Entonces, Hechos 5:42 podría interpretarse como compartir el evangelio casa por casa, igual que los testigos de Jehová, o en nuestro caso, es suficiente con dar testimonio y hablar del evangelio a los más cercanos. Bueno, sí, esto me hace recordar, hubo dentro del movimiento de la teología de la liberación, que fue algo que cobró mucha fuerza en Latinoamérica por allá por los años 70 y parte de los años 80. Yo recuerdo que para esa época, por ahí como para el 89, yo estaba haciendo una licenciatura en un seminario bíblico de Costa Rica por extensión. Y la mayoría de los libros que nos ponían a leer eran de esta gente que se identificaba con este tipo de filosofía marxista. Intentaban como hacer una reconciliación entre el marxismo, el comunismo, con el cristianismo, ¿no? Y entonces a Moisés se le presentaba como un caudillo revolucionario liberador, y eso mismo de Cristo, que Cristo no vino tanto a liberarnos de los pecados, sino que vino a liberarnos de la opresión. Entonces, y recuerdo que uno de los eslogans que tenían ellos
era algo así como, no me acuerdo bien cómo rezaba, pero era algo así como haz y no prediques, como evangeliza con tus obras y acciones y no tanto con tus palabras. Y si bien es cierto que evidentemente el evangelio será aceptado cuando las personas que lo escuchan también vean la, digamos, la coherencia entre lo que estamos predicando y lo que hacemos. Cuando Cristo nos mandó a anunciar el evangelio, lo puso en el contexto de predicarlo, o sea, de algo verbal. Es decir, el evangelio no solamente voy a mostrarlo con mis acciones, el evangelio tengo que predicarlo, tengo que hablarlo, tengo que verbalizarlo. Así que es cierto que tenemos que modelarlo por nuestra acción, pero también hay que evangelizar por nuestra voz. Es un mandato claro en las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que Pablo los fines de semana, el séptimo día, iba a las sinagogas y discutía con las personas, mostrándoles que Cristo es el Salvador. Bueno, eso es evangelización, y para evangelizar una acción importantísima es que esto pueda ser verbalizado y también ejemplificado con nuestras acciones. Y respecto a que si solo son los pastores los que tienen esta responsabilidad, es cierto que Pablo, a un pastor que le escribe, él le dice: haz obra de evangelista. Y este es un mandato que la Biblia da para cada pastor, y especialmente cuando estamos predicando, tenemos que bañar toda esa predicación con el evangelio e invitar a la conversión y al arrepentimiento. Pero la Biblia nos muestra que esta es una responsabilidad de todos, o sea, todos los miembros y todos los convertidos tienen la responsabilidad de evangelizar. Somos embajadores de Cristo en medio del mundo. El mandato de evangelizar y anunciar el evangelio es para toda la iglesia. Encontramos ejemplos claros en la Biblia. Por ejemplo, la samaritana. La samaritana tuvo un encuentro con el Señor, así que lo primero que ella hace es ir y compartirlo. Y en el libro de Hechos y en las cartas del apóstol Pablo se nos habla de muchas damas que eran colaboradoras en el evangelio, lo que significa que incluso hasta las damas asumieron esta responsabilidad de evangelizar. Y, o sea, todo cristiano tiene que hacerlo: pastores, diáconos, miembros. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Dónde? Bueno, en el contexto en el que estoy. O sea, hay veces que pensamos que tenemos que irnos para otra parte. No, 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 no. El principio escritural y la forma más sencilla de poder alcanzar a más personas para Cristo es con los amigos, los familiares, vecinos, compañeros de la escuela, de la universidad, del empleo en el que estoy. Y si hacemos esto, entonces vamos a alcanzar a más personas para que oigan el evangelio, personas que difícilmente van a escucharlo. Ya no es tan fácil hacer como los testigos, ir casa por casa, aunque sí se puede, pero ya no es fácil que te abran, ya no es fácil que te atiendan, ya no les da, ya no tienen tiempo, ya no desean, ya le tienen aversión cuando ven a un testigo, y si el cristiano va, van a confundirlo. Ok, entonces, pero el evangelismo yo creo que lo podemos hacer principalmente con las personas más cercanas que cada uno de los salvos tiene en su contexto. Realmente no evangelizar muestra, o sea, no es que no se sea cristiano, ¿verdad? Pero el que no evangeliza no se ha perdido o no tiene ese gozo que identifica a aquel que ha sido salvado por
Jesús. Eso fue lo que la samaritana hizo. Ella no se quiso quedar con eso, sino que cuando ella vio quién era Jesús, decidió compartir eso y fue a su pueblo y le habló a los hombres y a las damas y los trajo para que conocieran al Señor. Encontramos eso en los primeros discípulos, ¿cierto? Cristo se le aparece a uno y le habla y él se da cuenta de quién es él, de que él es el Mesías, y él corre y presurosamente y le dice a Pedro, le dice a Natanael, ok, a lo que voy es, eso forma parte de nuestra naturaleza como cristianos. Deseamos que otros puedan conocer de nuestro Rey, que otros puedan conocer de nuestro Salvador. Hay veces que el gozo puede disminuir hacia eso, pero nunca debe desaparecer. Es algo que hay que cultivar constantemente. Gracias, hermano Julio. Acá dos preguntas para cerrar esta parte que tiene que ver con las misiones, con el evangelismo, con la predicación. Literalmente dicen, cuando hablamos de una iglesia misionera, ¿esto se refiere exclusivamente a abrir iglesias en otras ciudades o países? ¿O también podemos hablar de una iglesia misionera que evangelice en su lugar de origen y de esta manera traiga nuevos convertidos? ¿Es bíblica esa predicación del evangelio en las plazas públicas? En la actualidad este tipo de predicación ya no es muy frecuente. ¿Deberían las iglesias volver a esa predicación en la plaza pública como parte de su vocación misionera? Ok, la iglesia tiene que ser misionera, o sea, si no es misionera, es una iglesia que tiene un problema muy serio, porque uno de los objetivos que la iglesia tiene precisamente es dar testimonio de Cristo y atraer hacia sí a los que Cristo va salvando para irlos discipulando, santificando, metiéndolos en el proceso de membresía, que puedan servir al Señor en el contexto de la iglesia local. Así que toda iglesia tiene que ser necesariamente misionera. Ya ahora, la misión, como dijo Cristo en Hechos 1:8, empieza desde la misma casa, o sea, empieza desde el contexto en el que nosotros nos encontramos. Si no estamos evangelizando a la gente de nuestro barrio o a la gente de nuestra población, bueno, ¿cómo vamos a estar pensando en enviar un misionero para evangelizar en el Amazonas o en el Chocó o en, bueno, no sé, cuando no lo estamos haciendo allí mismo? Así que sí, hay que empezar con nuestra propia Jerusalén. Luego hay que llegar a Judea, o sea, al contexto más cercano. Luego hay que ir a Samaria, que queda relativamente cerca. Y después hay que ir a todo el mundo. Así que sí hay un orden, hay una secuencia que Cristo dio, y para llegar a ser una congregación que alcance al mundo, bueno, hay que empezar por los inconversos que están a nuestro alrededor. Así que misiones no es solamente cuando envío al extranjero, pero misiones como tal, misiones, cuando se habla de las misiones bueno, eso es lo que vemos en el libro de Hechos, lo que vemos en los escritos del apóstol Pablo, es que las misiones especialmente se enfocan en llevar el evangelio a sitios donde no es conocido. Es cuando nosotros vamos a plantar con congregaciones en lugares donde el evangelio no ha sido predicado. Bueno, yo sé que en este tiempo podemos decir, bueno, casi todo el mundo ha escuchado el evangelio y casi en todo el mundo hay congregaciones. Pero bueno, ¿qué es lo que están predicando ellos? Creo que si somos estrictos y somos consecuentes con el principio que tenemos de la doctrina bíblica,
Y cuando hacemos esta comparación de la doctrina bíblica con lo que muchas congregaciones hoy día creen, llegamos a la conclusión de que ellos no están predicando el evangelio. Así que creo que nos toca hacer algo que algunos denominan la reevangelización. Estamos reevangelizando a todos aquellos que supuestamente creían en el evangelio. Así que yo creo que una buena parte de las misiones hoy día es esa reevangelización y es el plantar congregaciones bíblicas donde ya hay otras, pero que no son bíblicas, que realmente no están predicando el evangelio de Cristo. Así que sí tenemos que hacer esa clase de misiones que se enfocan hacia los de afuera. Y una forma de poder empezar con eso es que, bueno, la congregación va a orar por las naciones, por los pueblos, tribus, lenguas, investigar dónde el evangelio de Cristo no ha sido predicado o donde no hay prácticamente congregaciones bíblicas y ver cómo vamos a plantarlas, ¿verdad? Como un, digamos, como un testimonio. En el caso de nuestra congregación, lo que hemos hecho es, en el culto de oración, tenemos un espacio que se llama Cristo Rey de las Naciones. Y lo que hacemos es que cada miércoles un hermano se le asigna que estudie y analice y nos presente algunos datos de una nación y empezamos desde la A hasta la Z. Entonces, bueno, el primer domingo, el primer miércoles, bueno, no sé cuál es la primera, puede ser o Armenia o Albania o Argelia, unas de esas. Se empezó y se lee, se explica dónde queda, qué idioma hablan, brevemente la situación política y económica, y especialmente nos enfocamos en la situación espiritual y decimos cuál es la religión que abunda más, investigamos si hay reformados, si no hay. Y al final hacemos una oración por esa nación. Yo creo que es una forma, o sea, yo no digo que todos tengan que hacer eso, ¿verdad? Pero o sea, creo que necesitamos que la iglesia local vaya viendo, o sea, cuáles son las naciones o sitios donde más necesidad hay de que se pueda establecer congregaciones bíblicas. Vamos a orar y con el tiempo Dios puede confirmar, ¿no? Pero hay que empezar, o sea, hay que tener siempre esa perspectiva, hay que tener un fondo de misiones. O sea, creo que eso no importa si la cantidad de plata que entre es alta o no, siempre hay que tener un porcentaje para que se pueda enfocar hacia esas misiones. Bueno, y respecto a la predicación en las plazas, bueno, yo creo que se puede hacer, o sea, si se permite y existe la facilidad, pues hay que evangelizar de las formas como Dios nos permita. Bueno, yo no sé allá, pero supongo que tiene que ser lo mismo. Yo aquí veo, por ejemplo, en las estaciones del metro, que casi siempre hay una placita allí y hay muchísima gente, hay miles. Siempre veo que hay predicadores, más bien como del tipo pentecostal antiguo, tipo MMM, algo así, y están con su Biblia y predicando, pero yo veo que nadie les está prestando atención porque cada uno está o conversando o va a pagar, bueno, en fin. Entonces, no sé qué tan práctico, qué tan productivo sea eso en el tiempo de hoy, en el tiempo de Pablo y en el tiempo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Las plazas eran un sitio de discusión. Los filósofos se sentaban allí y empezaban
a discutir y conversar. Hoy día las plazas ya no son tanto para eso, entonces no sé qué tan eficaz sea, pero hoy día hay otras plazas. Facebook. Yo casi siempre a los miembros acá les digo e insisto que no necesitan tenerlo. O sea, Facebook realmente es para perder tiempo. Pero si usted tiene Facebook, ¿por qué no lo aprovecha para evangelizar? Porque Facebook hoy puede ser una plaza pública, ¿no? Y todos los medios esos de comunicación que hay. Así que, bueno, si Dios te da la oportunidad y en la población en la que estás, aún en las plazas, se sientan a conversar, vayamos allá y conversemos y prediquemos del Señor. Gracias, hermano Julio. Cambio acá punto de tema. Tenemos ahora acerca de la iglesia y el Estado. Una pregunta, mi hermano, que le añadí las otras dos porque tienen que ver exactamente con lo mismo. De pronto añaden un poquito más de información. La pregunta dice, y la pego acá, ya la tenía copiada. Dice, ¿hasta dónde debemos nosotros obedecer a las autoridades de nuestro país en sus restricciones a causa de la pandemia? Las otras dos preguntas que se relacionan son, ¿qué podemos decir de casos como los que se presentan ahora en los Estados Unidos? Lo mismo nos plantea otro estudiante, ¿bajo qué circunstancias y de qué manera la Iglesia debería mostrar su inconformidad contra el Estado cuando éste vulnera sus principios? En pasados días vimos en las noticias que un reconocido pastor en los Estados Unidos y en el mundo cristiano hizo un llamado a la desobediencia civil de la congregación para no dejar de congregarse a pesar de la restricción temporal del estado de la Florida. Nosotros como creyentes debemos aportar y unirnos a esta iniciativa teniendo en cuenta que la Escritura nos dice que debemos sujetarnos a las autoridades civiles. Bueno, yo creo que un texto allí que es fundamental es Romanos capítulo 13, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo le manda y le ordena a cada cristiano a someterse a las autoridades y luego él da razones. Él dice porque, bueno, han sido puestas por Dios. Así que eso nos muestra que el Estado, el gobierno es una institución que Dios dio, que así como la iglesia es una institución que Dios puso para el bienestar de la sociedad, así como la familia es una institución que Dios dio para el bien de la sociedad, el Estado también. Así que Pablo allí luego explica, ellos son servidores, o sea, y el término que él usa ahí es diaconía. Así que ellos son servidores de Dios, no en el sentido de que sean cristianos, pero sí en el sentido de que cuando ellos cumplen esa responsabilidad en gobernar, en preservar la paz, la tranquilidad, están siendo siervos de Dios, que cuando ellos aplican los principios de la justicia y castigan al malo y recompensan al bueno o al que hace el bien según esa ley, entonces ellos cumplen con esa función que les dio Dios. Por cierto, Romanos 13 no trata de las relaciones de la iglesia con el Estado, sino de las relaciones del cristiano con el Estado. ¿Por qué? Porque el cristiano es ciudadano de dos reinos. Él es ciudadano del reino de Dios y esto se expresa en la membresía con la iglesia local y también es ciudadano de la nación en la cual está. Así que él tiene que cumplir con las normas que el Estado tiene para los ciudadanos y Pablo allí asume y presume que el Estado busca siempre el bien y que las leyes que el Estado pone son para nuestro bienestar. Y tiene que cumplir con las responsabilidades que la iglesia tiene. Así que la iglesia es una institución que no depende del Estado, que no necesitamos que el Estado nos diga cómo es que vamos a funcionar, cómo van a ser nuestros cultos. No, o sea,
La iglesia reconoce la jurisdicción que el Estado tiene y en aquellas cosas en las cuales el Estado es comisionado por Dios, por ejemplo, para guardar cierto orden en las finanzas, cierto orden, digamos, en el lugar de culto. Y me refiero más bien al templo o al edificio que tiene que cumplir con ciertas requisitos, sismo resistentes y que todo eso, bueno, en todo eso que tiene que ver con el bien general, la iglesia se sujeta al Estado, pero únicamente en eso. El Estado no puede involucrarse en la vida eclesiástica. Y de la misma manera, el Estado no depende de la iglesia, excepto que la iglesia tiene la responsabilidad de recordarle al Estado cuáles son su función y cuál es la función suprema que el Estado tiene. Bueno, promover el bien y refrenar y castigar el mal. Eso es lo que Pablo dice allí en Romanos 13. Esa es la función principal que el Estado tiene. Promover el bien, refrenar y castigar el mal. Bueno, ahora respecto a la pandemia en la que nos encontramos, ¿de quién es la responsabilidad entonces de preservar la salud de los ciudadanos, conservando cierto orden y manteniéndonos bajo ciertas reglas que impidan el contagio? Esa es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de la iglesia y es responsabilidad de la familia. Las tres instituciones que Dios dio a la sociedad tienen la responsabilidad de proteger la salud y la vida frente a la situación de pandemia en la que nos encontramos. Así que para responder la última parte que dicen allí, lo que tenemos que preguntarnos es, las prohibiciones que hay hoy día de la aglomeración de más de 10 personas en un sitio cerrado, ¿es una prohibición que el Estado hizo a la iglesia o es una prohibición que el Estado hizo a la sociedad en general? Yo creo que la respuesta es obvia. Es una prohibición para la sociedad. No es algo enfocado particularmente en la iglesia. Así que decir que el Estado está vulnerando el derecho de la iglesia de tener cultos congregacionales con 50, con 100, con 1000, o en el caso de la congregación de MacArthur con más de 12,000, creo, y que puedan abrazarse y participar de la cena. El Estado no está, por lo menos aquí, y sé que en Norteamérica no está prohibiendo eso, está prohibiendo reuniones de más de 10 personas en sitios cerrados porque el virus al que nos estamos enfrentando es de alto transmisión. Pero, si nosotros vemos que el pico baja, que los contagios están reduciéndose notoriamente, que el Estado le permite a todo el mundo funcionar, a las discotecas, a los restaurantes, a los bares, teatros, cines, conciertos y todo lo que tiene que ver con sitios cerrados y aglomeraciones. Y a la iglesia le dice que no. Bueno, ese va a ser un tiempo en el cual nos tendremos que levantar y hacer lo que llamamos desobediencia civil, o sea, la resistencia civil, lo encontramos en la Biblia. En la Biblia, las parteras en Egipto, el faraón que representaba al Estado dijo, maten a los niños. Y ellas no lo hicieron porque temían a Dios. Eso es desobediencia civil. Encontramos en el caso de Daniel. Le prohibieron orar. Eso no lo puede prohibir nadie.
nunca. Y él continuó arrodillándose 3 veces al día como era su costumbre. Que tuvo que sufrir las consecuencias y la pena que el Estado dio. Sí, o sea, todo acto de desobediencia civil, lícita, justa, puede tener consecuencias. En el caso de la congregación de MacArthur, puede tener la consecuencia de un proceso en el cual creo que le van a poner una multa de $1,000 diarios. Pueden poner la pena de la cárcel para el pastor presidente. En fin, o sea, ok, es algo que se puede discutir, pero en nuestro caso, en este instante, no podemos decir que el Estado está enfocado en impedir que la iglesia pueda mantener su vida congregacional. No, las leyes que existen son para proteger. ¿Que han sido acertadas o no? Bueno, eso hay que discutirlo desde el aspecto médico, desde el aspecto legal, pero a lo que voy es, el principio rector que el Estado tiene hoy para esta clase de prohibiciones es la salud de las personas y no un atentado en contra de las congregaciones. Así que MacArthur se atrevió a hacer eso. Sé que ya van a empezar contra ellos un proceso. Bueno, que Dios los ayude. Yo no me meto en este tema porque bueno, ellos son una congregación, o sea, respetamos la autonomía. Personalmente no lo imitaría. Por lo menos en la situación en la que estamos aquí en Medellín, que nos encontramos en el punto más alto de contagios y muertes, yo creo que para mí como pastor sería una irresponsabilidad convocar en este tiempo a los hermanos a que se congreguen. Y sé que están unos que dicen, pero bueno, y no van a trabajar. O sea, los miembros de la congregación ya no les toca ir a las empresas y todo eso. Sí, y las empresas tienen sus protocolos y ellos necesitan el empleo y necesitan los recursos y necesitan todo esto, ¿verdad? Y la iglesia ha buscado una forma de tratar de mantener en algo esa vida de comunión, ese congregacionalismo virtual. No me agrada mucho la virtualidad en este caso, pero bueno, o sea, no es que estemos totalmente inertes o inactivos en nuestra vida de comunión, y yo confío en el Señor que pronto ya el contagio va a descender y se podrá congregar nuevamente. Muy extenso, ¿no? Sí, es compleja la situación. Algo relacionado acá, mi hermano, ¿debería la iglesia participar en protestas sociales o los miembros de la iglesia, como cualquier ciudadano, en el ejercicio de sus derechos civiles y constitucionales? Otra pregunta que le añado ahí, cuando dice que la iglesia es responsable de restringir el avance de la corrupción en el mundo, cuando denuncia, cuando protestamos, cuando levantamos nuestra voz, ¿el grave responsabilidad de una iglesia local es solo para con sus miembros o en este caso qué alcance tiene? ¿Cómo puede la iglesia local afirmar su inconformidad o desacuerdo y que no se perciba como una falta de sujeción a las normas impuestas por el Estado? Bueno, participar de marchas y este tipo de cosas, si las leyes, bueno, aquí en Colombia nos encontramos, digamos, en un país, digamos, donde priman las leyes, ¿no? O sea, este es un país donde se supone que imperan las leyes. Así que si hay, o sea, el cristiano tiene que ver conforme a las leyes cómo puede protestar, conforme a las leyes cómo puede usarlas para incluso entrar en una defensa de lo que
consideramos vulneración de derechos, ya sea de los miembros de la iglesia o de la sociedad, o que el Estado está sobrepasándose en sus responsabilidades y está sobrepasándose en sus límites y está atentando contra la libertad que cada persona tiene. Así que yo creo que tenemos recursos que las leyes mismas nos dan para poder levantar nuestra voz. ¿Qué tan efectivas son las marchas? No sé, pero aquí por lo menos que no lo han sido tanto. Puede que en algunas ocasiones sí, pero no es pecado que un cristiano, no sé, el Estado va a aprobar el aborto universal, es decir, que la mujer puede abortar por la razón que sea y en la etapa de la gestación del bebé que sea. Bueno, y vamos a protestar. Hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo pacíficamente. Hay que levantar nuestra voz como miembros, o sea, como personas que formamos parte de la sociedad. Y la iglesia misma tiene que levantar su voz y recordarle al Estado cuál es su responsabilidad y que no traspase esa responsabilidad. Así que yo creo que hay formas y mecanismos que las mismas leyes dan para que se pueda protestar. Gracias, hermano Julio. En este momento nosotros nos encontramos acá en el país en una situación política que creo que ha sido notable, hermano, y acá surge alguna pregunta en torno a eso. Se ha visto cómo aún cristianos están sesgados a causa de la situación de la medida de aseguramiento que ha tenido el expresidente, y pues algunos son muy partidarios a esta política del Centro Democrático, y otros, por el contrario, como creyentes, han optado por otras corrientes de izquierda que no sé también qué tan bueno sea para un creyente, ¿no? Entonces nos plantean acá dos preguntas en relación a eso, mi hermano. La primera es, ¿hasta dónde debemos hacer parte de la política como iglesia, uno, y como ciudadanos? O sea, ya no como iglesia, sino como ciudadanos. Y si un miembro de la iglesia quiere ingresar a la política, es bueno que nosotros como congregación lo apoyemos, teniendo en cuenta que eso puede alejarlo de Dios. Bueno, respecto a si la iglesia puede participar en política, no, nunca jamás. O sea, ya vuelvo a insistir, Dios dio a la sociedad 3 instituciones, las cuales tienen su rango de acción y tienen su responsabilidad. Y la responsabilidad de la política, entendiéndose como la administración pública, eso es responsabilidad del Estado. Lo que la iglesia sí puede hacer y debe hacer es recordarle a los que están en el Estado, a los que están en la administración pública, recordarle los principios que Dios le ha dado al Estado. O sea, ¿cuál es el fin que el Estado tiene? Promover el bien, restringir y castigar al malo. Y eso es algo que la iglesia puede hacerlo, y al hacerlo no está tratando de usurpar la responsabilidad que el Estado tiene, porque la iglesia no se mete en el tema de los juicios, no se mete en el tema de cómo es que se debe hacer. No. Lo único que la iglesia hace es recordarle, oigan, no se les olvide, ustedes tienen un compromiso con Dios y con la sociedad, que es promover el bien, castigar y refrenar el mal. Y eso puede hacerlo la iglesia como institución, pero meterse en el asunto de política, entendiéndose aquí como en planes electorales, en planes del establecimiento de leyes y de todo esto y del manejo del Estado, eso no le corresponde. Eso sería un desvío de la responsabilidad que la iglesia tiene, y sería una extra limitación. Ahora, ¿debe un cristiano inmiscuirse en política? Sí, o sea, no solamente es que pueda, es que debe,
Todo cristiano tiene la responsabilidad de inmiscuirse en política. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque nosotros somos ciudadanos de una nación y tenemos, mire, ¿cómo nos vamos a inmiscuir? Orando por nuestros gobernantes. Vamos a inmiscuirnos ¿cómo? Cuando estemos en procesos electorales, tenemos que conocer cuáles son las propuestas que cada uno de los candidatos tiene. Tenemos que conocer el partido del cual ellos forman parte. Hoy día se ha vuelto muy popular que especialmente los jóvenes digan, yo no voto por un partido. Bueno, yo era uno de los que decía eso. Yo voto es por una persona, sí, pero es que si la persona forma parte de un partido, es muy posible y es lo que siempre va a suceder que él tiene que identificarse con la filosofía que el partido político tiene y él siempre va a correr hacia eso, ¿verdad? Así que si es un partido político de lo que llaman hoy día progresista, bueno, progresista significa que vamos a aprobar matrimonios de homosexuales, progresista significa que vamos a aprobar el aborto por lo que sea, progresista significa que el Estado se va a convertir en el papá del cual van a depender todos, a un Estado paternalista. Eso es el progresismo. Bueno, hay que ver cuál es el partido en el cual está la persona y hay que ver cuál es la propuesta que ella tiene. Eso es responsabilidad de todos. O sea, usted como ciudadano de la nación tiene la responsabilidad de conocer eso y de votar. El voto es un deber que el cristiano tiene que cumplir. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos interesados en tener gobernantes que tengan algún sentido de justicia, de rectitud, ecuanimidad. Así que esa es mi responsabilidad y creo que eso. Y ahora, si involucrarse en política significa que yo voy a lanzarme como candidato a, no sé, qué sé yo, al consejo, al senado o alcaldía, un cristiano puede hacerlo. O sea, todo ciudadano puede hacerlo. La política no es mala por ser la política. El problema que hay es en los politiqueros. El problema que hay es en las personas que ya están dentro de la administración, los cuales usan ese puesto, ese cargo, esa responsabilidad para usufructuar un bien particular, para desangrar o esquilmar al Estado. Bueno, el cristiano no va con ese fin, ¿verdad? Pero yo siempre recomiendo, si usted se quiere lanzar a ese campo que es lícito, bueno, debe ser un buen cristiano, debe ser un excelente miembro. O sea, debe ser alguien que conozca muy bien las escrituras. Tiene que ser alguien de oración, o sea, tiene que ser un cristiano ejemplar, porque el ámbito de la política, por lo menos en Colombia, es un ámbito de corrupción y corrompe a cualquiera. Así que no, esto no sería para toda clase de cristiano. Tiene que ser para un cristiano muy firme en la fe. Hermano, ¿qué le diría el hermano Julio a aquellos creyentes que se dedican a defender partidos políticos y lo hacen de manera efervescente? Creo que ahora hablaba usted del campo de las redes sociales, que para nosotros ahora es un campo de acción en el que podemos compartir el evangelio, pero se ve ahora con la fragmentación precisamente que tiene el país a nivel político, de que aún entre creyentes se rompe la unidad a causa de sus convicciones políticas, más cuando es en un país como el nuestro que está tan claramente distinguidas estas corrientes de política. Entonces, ¿qué decir a aquellos cristianos que se ocupan en sus redes sociales de discutir y defender de manera acérrima a un partido político o una corriente política? Uy, hermano, bueno, eso tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus alteraciones.
no es simplemente decir blanco y negro. Por ejemplo, si estamos en una campaña política, porque vamos a elegir al presidente, yo creo que mi responsabilidad cristiana y como pastor y miembro de la iglesia es instruir y ayudar a las personas a entender cómo deben votar, o sea, qué es lo que deben ver en un candidato, ¿verdad? O sea, cuáles son los principios buenos generales que necesitamos ver en una persona para poder darle nuestro voto de confianza. No sé, a mí me parece que cuando el cristiano empieza a involucrarse con un partido político en particular y a defender una línea de pensamiento, yéndose en detrimento del otro, hay que hacerlo muy bien hecho. O sea, hay que hacerlo bien en el sentido de que si aquí en Colombia hay un candidato que representa, por ejemplo, a lo que se llama hoy día el progresismo, que no es más que la aprobación de la perversión, la aprobación del pecado, la aprobación de las cosas que van contra la santa ley de nuestro Dios. Bueno, yo creo que es mi responsabilidad manifestar en el contexto de las personas sobre las cuales con los cuales tenga cierta comunicación sobre ese tema, cuál es mi perspectiva, sin entrar en luchas o en pugnas. Nosotros tenemos que pelear es por Cristo, no tenemos que pelear por los hombres. Al fin y al cabo, sin decir que vamos a ser irresponsables a la hora de votar, pero tampoco es que vamos a desangrarnos defendiendo una línea de pensamiento político como si eso fuera a ser la panacea, no. O la derecha, o la izquierda, o la centroizquierda, o la centro derecha. Bueno, me da pesar decir esto, pero realmente la mayoría de gobernantes y administradores públicos, no todos, pero buena parte de ellos son corruptos. O sea, no vamos a negar eso. Son corruptos. Usan la política y los cargos en los que están para sacar ventaja. Cierto. Bueno, alguien preguntaba si un hermano de la iglesia se lanza a la política, la iglesia se vería obligada a votar por él. No, 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 no. O sea, y por eso es que aquí, yo creo que aquí en Colombia aún no estamos listos para tener miembros de la iglesia relacionados con la política, porque lo que se esperaría es que los demás miembros voten, pero no, o sea, el que se lanzó a la política tendrá su círculo de amigos o personas que lo apoyan, su partido que lo apoya y hará su campaña como el resto. Nunca jamás usará a la iglesia local como digamos, una plataforma, ¿no? Porque la iglesia nada tiene que ver con ese tema. Cada cristiano es responsable de conocer los postulados que cada uno tiene y votar a conciencia por el que desee. Así que, no sé, yo creo que hay que tener mucha precaución con este tema. O sea, no usemos los medios sociales, los medios de comunicación para meternos en estos temas con un apasionamiento tal que pareciera que eso fuera Cristo, que pareciera que eso fuera el evangelio. Se pueden dar opiniones respetuosamente, respetuosamente. Así que este tema, por ejemplo, que tenemos hoy con el expresidente, que lo acusaron y que, bueno, en fin, ok, o sea, yo estoy muy agradecido con él, porque realmente Dios usó a este hombre para refrenar al mal. O sea, no a todo el mal, pero sí el mal que más nos estaba dañando, ¿verdad? Que era esto de la guerrilla y todo eso. Y realmente Dios lo usó como un instrumento de él para refrenar ese mal. Que se cometieron otros males al refrenar ese es posible. O sea, él no es cristiano y no es un hombre perfecto, ¿verdad?
que se pudieron vulnerar los derechos de otros en el refrenar eso, es posible que sí, pero en términos generales yo digo, Dios, gracias porque usaste a ese hombre. Y ahora, de estos temas que le indilgan a él y que lo acusan y todo eso, bueno, para eso está la justicia. Y la justicia es la que tiene la responsabilidad de investigar si él es culpable o no de todo eso que se le está acusando. Yo no soy juez, yo no tengo que asumir eso. Para eso Dios puso a los jueces, para eso Dios puso a las leyes, y lo que debemos hacer es suplicarle, Dios, haz justicia, que si él es culpable o no de lo que se le está acusando, permite que la justicia brille. Y si es culpable, aunque estoy agradecido con él y con Dios por todo lo que hizo él, si es culpable de algo, bueno, que la justicia pueda aplicarse. Y simplemente eso, ¿no? Gracias, hermano Julio. Ahí hay una partecita que me parece interesante. Si yo he elegido, o sea, yo he sido partidario de un candidato con mi voto y era un hombre opuesto al evangelio, a la moral cristiana, un hombre corrupto y demás, ¿llevo yo responsabilidad por ello? Dice, ¿puede venir juicio a un creyente al elegir un gobernante? Lleva responsabilidad si no tuvo el cuidado y la precaución de estudiar la hoja de vida de ese hombre, el historial que tenía él y las propuestas que tenía. O sea, se puede dar que yo estudie todo y el hombre ha sido impecable, o por lo menos lo que encontré es que ha sido un buen gobernante, ¿verdad? Y voté por él y al final salga siendo una lacra para la sociedad. Bueno, yo asumí mi responsabilidad en investigar y lo que encontré era bueno y di mi voto de confianza. Ya yo no tengo responsabilidad. Pero si voté por una persona simplemente porque mi papá me lo recomendó, pero no investigué, o porque le consiguió un empleo a mi hermano, pero no investigué, o porque dijo que iba a favorecer a las iglesias y no investigué nada, bueno, yo tengo responsabilidad y tengo que arrepentirme. Gracias, mi hermano. Acá nos preguntan algo curioso en relación a la disciplina que debe ejecutar la iglesia y la disciplina que debe ejecutar el Estado. Dice, si un hermano comete un pecado que es calificado como delito, además, y es llevado a la disciplina eclesial, ¿debe ser llevado a las autoridades civiles también? Y en este sentido, ¿hasta qué punto es independiente la iglesia del Estado? O sea, como si tuviéramos un tipo de derecho canónico donde nosotros juzgamos y hay ciertos delitos no debieran ser remitidos a la parte legal. Los cristianos reformados no creemos en el voto de silencio de confesión que el catolicismo tiene. No estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso sería una gran irresponsabilidad. Si yo como pastor atendía a un miembro o una persona que viene a consejería, digamos, y me confiesa que violó a una niña, ¿cierto? Que violó a una niña, ok, bueno, vamos a empezar un proceso de disciplina con él y lo vamos a reportar a las autoridades. Tenemos que conversar con la persona o sea, con los padres o los que violaron, o sea, digamos, con los padres o familiares de la niña a la cual se violó para que ellos pongan la denuncia. Si ellos no saben quién es, vamos a decirle quién es. Esa es una responsabilidad, o sea, nosotros somos justos y actuamos en justicia y no vamos a ocultar el mal, y allí no hay ninguna vulneración ni de derechos, ni estamos diciendo que la iglesia se sujetó al Estado o que el Estado se inmiscuyó en la vida de la iglesia. No, porque allí no se trata
del Estado contra la iglesia o el Estado juzgando a la iglesia, sino el Estado juzgando a un ciudadano que a la vez es miembro de la iglesia. Así que él tiene responsabilidades con las leyes que la iglesia tiene y será puesto en disciplina, y si no hay arrepentimiento será excomulgado, pero tiene que responder ante las leyes que el Estado tiene, porque él cometió una infracción contra esas mismas leyes y se demanda que él pague, especialmente en los asuntos estos que son tan graves, ¿no? Yo recuerdo, bueno, algo más simple, pero recuerdo que hace mucho tiempo creo que iba para Santa Marta, iba en mi auto, iba con el pastor Narcés, que él iba también en su auto, y estando en Barranquilla, ya para tomar hacia el puente Pumarejo, nos encontramos con un semáforo, estaba en rojo, nos detuvimos, luego se puso en verde y empezamos a andar, y como a 100 metros nos detuvo la policía de tránsito y nos dijeron, es que ustedes pasaron el semáforo en rojo, y le hemos dicho, no, el semáforo cambió. Entonces ellos nos decían, no, el que cambió era para tomar a la izquierda. Bueno, en fin, ellos nos lo pusieron grave. Entonces nos dijeron, mira, yo sé que ustedes van de vacaciones, no le queremos afectar, así que denos 10,000 pesos. Bueno, lo que les dije yo es, mira, no, si yo cometí una infracción, es su responsabilidad ponerme la multa, porque yo infringí la ley. Bueno, al fin y al cabo, cuando él vio eso, no nos puso multa ni se le dio plata. A lo que voy es nuestra responsabilidad cristiana, que si un miembro de la iglesia infringe las leyes, vamos a exhortarlo a que él vaya, bueno, y especialmente en estos casos que son tan complejos, para que él vaya y se entregue y él diga, yo soy culpable porque yo hice esto. O sea, eso forma parte de la restauración, que él cumpla con su responsabilidad frente a la justicia que el Estado tiene y frente a la justicia que la iglesia posee también. Mi hermano, gracias. En esos casos graves, que es muy notable, hermano, seguramente uno denuncia, ¿no? O reporta el caso ante la autoridad correspondiente. Pero si fuera un caso de pronto no tan notable y al parecer no tan grave que uno piensa que puede manejar dentro de la iglesia, como de pronto, digamos, maltrato intrafamiliar. El esposo cristiano que va a la iglesia, que es miembro de nuestra iglesia y que ha maltratado a su esposa o a sus hijos, y que le hemos llamado a orden 1 o 2 veces, debiéramos reportar eso ante la entidad competente. En este caso sería Infancia y Adolescencia por los Niños y el Bienestar Familiar también. Sí, hermano, yo creo que sí. ¿Por qué? Bueno, no es que la primera vez que sucedió eso vamos a ir y reportarlo, no. La primera vez que sucedió eso vamos a sentarnos con el hermano, vamos a reprenderlo, vamos a exhortarlo, vamos a empezar un proceso de disciplina, vamos a conducirlo al arrepentimiento, vamos a darle consejería bíblica. Pero eso no puede ser a perpetuidad, porque si a perpetuidad se mantiene eso, estamos siendo irresponsables. Ese hombre un día podrá asesinar a su esposa. Y nosotros pudimos hacer algo para que las autoridades que han sido puestas por Dios y que en ese sentido son un aliado de la iglesia, en el sentido de que ellos van a poner restricciones y castigos civiles sobre aquel miembro que está actuando como un no cristiano. Así que yo le he recomendado a las esposas, cuando ya el caso de maltrato sigue y sigue y sigue, y a pesar de todo
la consejería, el Señor no cambia, la hemos, bueno, no ha sido con esposos cristianos, ¿verdad? Le hemos dicho, no, en este caso tú tienes que poner una demanda porque ese hombre te va a matar. Así que, no sé, bueno, porque yo no soy experto en leyes, ¿verdad? Pero no sé si es, o sea, si lo más correcto sea que la iglesia vaya y ponga la a denuncia o más bien animar a la víctima para que vaya y denuncie, que creo que sería como lo más lógico. Gracias, hermano Julio. Ya hoy parece que nos rindió más, hermano, Qué nos quedan bueno. punticas nada más. Ah, el hermano Diego nos ha preguntado acá, hermano, en el chat. Dice, hermano Julio, ¿la teología de la liberación viene a ser lo mismo que el actual evangelio social? Y dice otra pregunta, ¿la mejor manera que el cristiano tiene para protestar no es la predicación del evangelio? Bueno, empecemos con la última parte. Sí, cuando nosotros, o sea, cuando la iglesia cumple su misión profética, y no hablo de misión profética en el, digamos, en la categoría o la significancia que le da la teología de la liberación, pero sí en el sentido de que nosotros vamos a denunciar el mal. Y desde nuestras predicaciones vamos a estar proclamando lo que Dios dice y vamos a estar lanzando las acusaciones que Dios da contra el malo, así sea el Estado mismo. Si tenemos un gobernante malo y corrupto, vamos a ser como Juan el Bautista, que creo que es lo que MacArthur está intentando hacer. Creo que no es tanto con el Estado norteamericano, sino con el gobernador del estado de California, que parece que es un anticristiano declarado y él no quiere que las congregaciones vuelvan a reunirse. Entonces, o sea, nosotros vamos a ser como ese Juan el Bautista, el cual le decía a Herodes, tú estás en pecado y en pecado grave porque estás conviviendo con la esposa de tu hermano. Y eso es algo que la iglesia va a realizar desde la predicación. Así que cuando predicamos el evangelio, cuando predicamos las sagradas escrituras, estamos protestando contra la maldad que impera hoy en el mundo, pero no es solamente desde allí, porque yo cuando estoy frente al Estado, no estoy solamente como cristiano. Cuando estoy frente al Estado, estoy como ciudadano y puedo y debo usar los medios que las mismas leyes dan para protestar frente a un Estado que se volvió corrupto. Ok, y la primera es si la teología de la liberación viene a ser lo mismo que el actual evangelio social. Bueno, es posible que el término el evangelio social, el que está preguntando, tal vez lo escuchó en el contexto, bueno, no sé, pero hoy se ha popularizado mucho en el ámbito evangélico norteamericano, algo así de el evangelio social, que es como una especie de, a lo que ellos llaman reivindicación de los derechos de los pueblos, y entonces entran en una mezcla de marxismo y cristianismo. Incluso hay algunos hombres representativos del neocalvinismo norteamericano que se identifican ya con esta postulación, incluso están de acuerdo con las marchas que hacen en Norteamérica en defensa de los negros, en defensa, bueno, de lo que ellos llaman minorías. Yo creo que, aunque no es tan marcadamente marxista como sí lo es la teología de la liberación, yo creo que el evangelio social del que se habla hoy viene a ser así como un sobrino de la teología de la liberación. Y yo creo que pronto es posible que lleguen a identificarse y que sean la misma cosa. Pero en ese momento no son la misma cosa, pero sí toman, beben mucho de la teología de la liberación, beben mucho de
por ejemplo, en Norteamérica del movimiento negro que se dio hace unas décadas con este hombre Martin Luther King. Entonces, creo que eso está resurgiendo en Norteamérica y en el mundo. Es el caballo de Troya. El caballo de Troya. Bien, hermano, cambiando ahí ya dos cosas puntuales relacionadas, pero cambiando de tema, dice acá, así. ¿A qué se refiere la escritura cuando dice en Juan 20, 21, 22, a quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos? ¿Podríamos decir que los discípulos podrían escoger a quién llevarle el evangelio? Si es así, ¿no sería acepción de personas? Los discípulos podían perdonar pecados, luego eso no es obra de Dios por medio de su Espíritu Santo, dicen acá. Bueno, para entender ese texto hay que ver que este texto es el de la Gran Comisión. La Gran Comisión no solamente está en Mateo 28, cada uno de los evangelios tiene una versión de esa Gran Comisión, así que esto que está en Juan 20 es lo que Mateo nos narra en Mateo 28 y nos narra también Marcos y Lucas, Marcos 16. Así que es Cristo dando esa gran comisión. Y él les dice a los discípulos entonces, y yo uno todo lo que está en esa gran comisión. Cristo les dice, vayan a todas las naciones predicando el evangelio y haciendo discípulos. Y entonces Cristo dice, porque a quienes remitieres los pecados les son perdonados y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Así que lo que Cristo está diciendo aquí es que la iglesia, cuando cumple con la misión, con esa gran comisión que nos dio Cristo de anunciar el evangelio, cuando nosotros predicamos y somos activos y obedientes en predicar el evangelio, entonces muchos vendrán a Cristo, y esos muchos que vendrán a Cristo, sus pecados le van a ser perdonados. No que se los voy a perdonar yo, no que los apóstoles le iban a perdonar, sino que lo que Cristo usa aquí es una figura del lenguaje donde él está reemplazando el todo por una parte y donde él está reemplazando una actividad con una sola frase. Cuando él dice a los que remitieres, bueno, no es tanto que yo soy el que voy a perdonar, sino que nosotros participamos en la acción de la limpieza y el perdón de los pecados de la gente cuando predicamos el evangelio. Así que en un sentido, cuando yo estoy predicando el evangelio y las personas vienen y creen en Cristo y Cristo les perdona, yo he participado en esa acción. ¿Por qué? Porque les prediqué de Cristo. Si no les predico de Cristo, ellos no creen y sus pecados no les son perdonados. Así que lo que Cristo está diciendo es que cuando asumimos esa responsabilidad y se convierten, sus pecados les son perdonados. Y cuando somos descuidados en esa responsabilidad, entonces no estamos trayendo a las personas al Señor. Y es muy posible que este texto también se relacione con la disciplina eclesiástica, la que encontramos allá en Mateo, ¿verdad? En el sentido de que los pastores y la congregación misma tiene la autoridad para decir fulanito de tal ha sido libre de su pecado si procede al arrepentimiento, o fulanito de tal aún no es libre porque no hay arrepentimiento. Pero realmente ese texto hay que hay que verlo desde el contexto de esa gran comisión. Entonces no se trata de que vamos a perdonar, pero sí que el perdón de los pecados está muy
es concomitante con esa responsabilidad como iglesia de predicar el evangelio. Mi hermano Julio, una última pregunta y terminamos, hermano, no lo dejaríamos descansar ya, hermano. Muy agradecidos con su claridad. Dice así esta última pregunta, mi hermano, y es como un tipo de consejo que pide un pastor que estudia con nosotros. Dice, ¿qué consejo podría darle a los pastores que están en proceso de reforma en las iglesias locales que pastorean y que se ven impotentes ante la dureza de corazón de los miembros para aceptar las verdades bíblicas y llegar a tener unidad doctrinal? Lo pego ahí en el chat. Ok, mira, yo creo que si ustedes, los que son pastores y están comprendiendo estas verdades bíblicas, creo que ustedes tienen, o sea, son los indicados para que puedan hacer este proceso de reforma en sus propias congregaciones. Porque la forma principal de reformar, o sea, de traer a la Biblia una congregación es por medio de la predicación, por medio del estudio bíblico. Así que, y esa es una función principalmente pastoral. Así que ustedes, por decir así, tienen el sartén por el mango. Y es que ustedes son los que están predicando. Mi recomendación es, mire, ¿usted comprendió o entendió algo en este curso de eclesiología o en la comunión con el pastor John y vio que, por ejemplo, en la congregación, en el culto bíblico, las cosas deben hacerse así y en la congregación no se hacen así? Bueno, yo les animaría a que no vayan a cambiar eso y a decirle, no, es que la Biblia enseña que hay que hacerlo así. No, no, nunca haga eso. ¿Por qué? Porque va a destruir a la iglesia. Recuerden que la Biblia nos compara con ovejas y las ovejas no son los animales más inteligentes, no, son unos de los más torpecillos. Las ovejas son uno de los animales que necesitan mucha guía, mucho cuidado, mucha protección, mucha ternura, porque son muy sensibles. Así que para reformar bíblicamente a una iglesia local hay que hacerlo hay que hacerlo despacio, con pasos, obvio que sí, y especialmente tenemos que empezar con la predicación. Si usted como pastor expone las escrituras libro por libro, o bueno, usted quiere tocar el tema de la adoración, bueno, busque unos buenos textos, expóngalos, que si usted expone las escrituras y las escrituras le hablan a la gente, los que son de Dios van a aceptar eso y ellos mismos van a decirle, pastor, pero mira lo que usted predicó y aquí no lo hacemos así. O sea, los que son de Dios oyen la voz de Dios y ellos van a aceptar que se hagan estos cambios. Es probable que haya muchos miembros que no son de Dios, que realmente no le pertenecen a Él y esos van a resistir todo. Bueno, con el tiempo ellos tendrán que irse o se convierten o Dios los va a sacar, ¿cierto? Pero la clave, o sea, yo creo que lo principal es predique expositivamente los textos bíblicos, expóngalos, exponga la doctrina a partir de los textos, que los exponga. Y yo sé que la congregación va a estar lista y dispuesta para los cambios, porque ellos ya se han dado cuenta que la Biblia enseña eso. Muchas gracias, mi hermano Julio. No sé si alguno de ustedes más tenía algo que decir porque hemos concluido con nuestras preguntas de esta última sesión. No sé, ¿alguien quiere intervenir? Tiene 1, 2, 3. Bueno, parece que no. ¿Estás escuchando? Qué malo. No, mi hermano Julio, agradecido. Si nosotros podemos estar agradecidos con un hombre que Dios pone en una institución civil como el Estado por lo bueno que puede hacer en la iglesia,
en el país, perdón, en la nación, cuánto más con un siervo de Cristo que Dios pone en su iglesia para traer claridad de las escrituras. Y pues hermano, gracias a Dios, siento yo de que Dios le ha dado ese don de poder cortar las dos orejas y la cola y todo. Ha toreado muy bien todas esas preguntas, mi hermano. De mi parte, muchas gracias por haber compartido con nosotros en estas 4 semanas de preguntas y respuestas. No sé, mi pastor John, pastor Diego, si quieren añadir algo. No, también las gracias a mi hermano Julio y también renovando la invitación para que prontamente nos podamos reunir, como él mismo lo decía, de manera presencial, pero si no se puede, mi hermano, aquí están no podemos decir que las puertas abiertas, sino está el chat abierto. El chat abierto. Para cuando se pueda, de verdad, mi hermano Julio, nuevamente presentarse esta oportunidad de compartir la verdad, muy agradecidos. Muchas gracias, mi hermano Julio. Gracias, pastor Diego. Gracias, y tomaré, o sea, yo siempre tomo la palabra, ¿verdad? Así que si me están invitando, voy a tomarlo, y no sé cuándo, pero sí voy a ir allá. Voy a ir allá. Usted sabe, hermano pastor Julio, que aquí desde hace rato se le ha estado invitando, pero siempre usted hace lo mismo que hizo con las preguntas. Por aquí y por allá. Ay, pastor, lo estamos esperando y bueno, esperamos que de verdad cuando pase esta situación podamos reunirnos y compartir y no solamente las escrituras, sino un tiempo de compañerismo. De verdad que muy enriquecedor el foro y gracias por la paciencia y también por el apoyo que está dando aquí, por el trabajo que hizo durante estas 4 semanas. No puedo decir nada porque todo está claro. Todo está claro, bueno, eso espero, porque yo estaba pensando, bueno, a lo mejor ya ahora al terminar esto, el pastor John y los demás pastores llamarán a los demás a una contrarreforma. No. Yo creo que aquí no hay nada que decir. Siempre tenemos generalmente las mismas convicciones. No hay nada que refutar y si hubiese algo por allí, creo que lo hubiese dicho y se lo digo personalmente. ¿Por qué? Porque uno no puede dogmatizarse en una plataforma como estas y mucho menos en un seminario. Simplemente compartiría con usted. De resto no, yo creo que muy bien. Y no es gracias a Jesús misericordia. No por echarle flores porque creo que es lo que menos le gusta. Entonces, no me echen flores, no. Échenme un ajiaquito, carne asada, algo así, pero nada ahora verduras aquí. Yo me volví vegetariano y casi vegano. Para no que cuando venga, pastor Julio, con mucho gusto le echamos un ajiaquito. Uy, qué rico, hermana Gladys. Ya esto es un compromiso, ¿no? Claro que sí, pastor. Oiga, hermano, escuchen, tengo 25 testigos fuera de mí. Son... Sí, señor, sí, señor. Ok. Gladys, ten en cuenta que ese día nosotros tenemos que llevarlo hasta allá, ¿no? Ah, sí, tranquilo, pastor.